Hola amigos, bienvenidos a este video de fuerzas resultantes en el espacio. Lo que haremos será encontrar la fuerza resultante y su respectiva dirección, producto de estas dos fuerzas que tenemos en el espacio. Aquí la cuestión es cómo hacer esta suma. Bueno, para eso tenemos que encontrar los componentes vectoriales de cada una de estas dos fuerzas. Por fortuna, la fuerza 2 solo es vertical hacia abajo, entonces solamente tendrá una componente, que en este caso será negativa a lo largo del eje Z. Pero para poder hacer la suma de F1 con F2, tenemos que encontrar los componentes de F1 a lo largo del eje X, Y y Z. Y en este ejemplo no podemos apoyarnos de los cosenos directores, dado que no tenemos una inclinación directa de la fuerza 1 con respecto a los ejes. Pero podemos hacer proyecciones. Observando que tenemos dos ángulos de inclinación, el ángulo de 30 grados está en un plano que se tiene en el espacio. Entonces lo que podemos hacer es la proyección de ese triángulo, recordando que esta fuerza F1 va a corresponder a la hipotenusa, porque se forma un triángulo rectángulo. La inclinación que se tiene entre la línea paralela con el eje Z y lo que corresponde a la línea que va a lo largo del plano XY nos da un triángulo rectángulo. Y bien, aquí tenemos nuestra proyección, donde tenemos el triángulo formado que se tiene en el espacio, que corresponde a un triángulo rectángulo. La hipotenusa corresponde a la fuerza 1 de 80 libras. Asimismo, vamos a tener este lado que corresponde a uno de los catetos con respecto al ángulo, donde podemos observar que este lado del triángulo es paralelo al eje Z. Por lo tanto, aquí vamos a tener la componente en Z para la fuerza 1. Esta componente va a ser la más directa de encontrar, porque lo que tenemos aquí abajo que corresponde a la base de este triángulo es algo que no está paralelo a ninguno de los ejes. Así que si la base de este triángulo corresponde a esta línea que tenemos aquí, no va paralela a ninguno de los ejes, comparte el plano donde se encuentra X y Y. Por lo tanto, aquí tendremos la fuerza 1 proyectada en el plano X y Y, es la sombrita. Ahora veamos cómo quedará la equivalencia para cada una de estas componentes. Primero, para la componente de la fuerza 1 en Z, dado que esta línea corresponde al cateto opuesto con respecto al ángulo, vamos a utilizar la función seno. Por lo tanto, la componente en Z de la fuerza 1 será la multiplicación de la magnitud de la fuerza, que son 80 libras, por el seno de 30 grados. Ahora, para la proyección en el plano XY de la fuerza 1, vamos a tener esta parte correspondiente, donde este lado es el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, utilizaremos la función coseno. Y esto quedará como 80 por el coseno de 30 grados. Pero lo que nos interesa es conocer las componentes en X y en Y, no la componente sobre el plano XY. Por lo tanto, tenemos que hacer otra proyección. Observemos, en esta parte de acá tenemos un triangulito que se encuentra sobre el plano XY, donde tenemos una inclinación de 40 grados con respecto al eje X para lo que corresponde a esta línea, que en este caso es la sombrita, lo que es la base del triángulo que trazamos. Por lo tanto, ahora esta componente de la fuerza 1 en X y Y va a corresponder a la hipotenusa del triángulo formado. Y así se forma otro triángulo rectángulo, porque vamos a tener un ángulo de inclinación entre la línea que es paralela al eje Y con respecto a la línea que va sobre el eje X. Bien amigos, ya tenemos este triángulo que es una proyección en el plano XY, recordando que la inclinación que tendremos aquí adentro será de 40 grados. Y como habíamos dicho antes, este valor de la hipotenusa corresponde a la proyección sobre el plano X y Y, lo que es la base del triángulo que formamos acá. Así que la hipotenusa de este triángulo va a corresponder a la fuerza 1 proyectada en el plano XY. Y ahora sí, los catetos de este triángulo rectángulo van a corresponder a las componentes para la fuerza 1 en X y en Y. Vamos a ver cuál es cuál. De acuerdo al triángulo que tenemos aquí, lo que corresponde al cateto adyacente, que es la base de este triángulo para nuestro caso, corresponde a la componente en X para la fuerza 1. Y por otra parte, observando nuestro esquema en el espacio, vemos que tenemos aquí esta línea. Esta línea de aquí es paralela al eje Y. Por lo tanto, va a corresponder a nuestra componente en Y,
que es precisamente este lado que es el opuesto de nuestro ángulo. Muy bien amigos, ahora estamos listos para expresar la igualdad para las componentes de la fuerza 1 en X y en Y. Muy bien, recordemos que para encontrar estas componentes tenemos que multiplicar por la magnitud de la fuerza que se tiene en la hipotenusa, igual que en el caso anterior. En el caso de acá, multiplicamos 80 por las funciones seno y coseno para cada componente de las que teníamos aquí, pero en este caso vamos a multiplicar por F1X y Y, donde esto es 80 coseno de 30. Quiere decir que esta magnitud, que es la de la proyección que tenemos acá, va a tener que multiplicarse por las otras funciones trigonométricas asociadas a cada componente. A su vez, esto va a ser multiplicado por la función trigonométrica asociada dependiendo de los catetos del triángulo. Comencemos. Para la fuerza 1 en X, este lado corresponde al cateto adyacente a nuestro ángulo. Por lo tanto, aquí vamos a tener la multiplicación por la función coseno. Así que tendremos para el primer caso 80 coseno de 30 por coseno de 40 grados. Y para la componente en Y tendremos una operación similar, solo que aquí, al ser la fuerza 1 en Y, el lado correspondiente al cateto opuesto para el ángulo, vamos a utilizar la función seno, así que esto estará multiplicado por el seno de 40 grados. Ya tenemos expresadas las operaciones que vamos a realizar para encontrar los componentes de la fuerza 1 para el eje X, Y y Z, y vamos a colocar la expresión de manera vectorial. Quiere decir que tendremos su componente en Y, J y K. Listo, aquí tenemos la fuerza 1 expresada de manera vectorial, donde estos son los valores correspondientes de cada una de las componentes para el eje X, Y y Z, sus componentes Y, J y K. Pero aquí tenemos unos espacios porque hay que determinar los signos. ¿En realidad son todos positivos? Bueno, pues vamos a verificarlo. Comencemos con la componente en Y, que tiene un valor de 53.07. Esta es la relación que tenemos para nuestro eje X. Y de acuerdo al dibujo mostrado, podemos observar en este plano que tenemos la proyección a lo largo del eje X en la parte positiva. Así que este valor sí es positivo. Ahora vamos a ver qué pasa con la componente en J, que es para el eje Y. Bueno, aquí vemos que el eje Y está de este lado, pero tenemos la proyección para nuestra componente en Y de la fuerza del lado negativo de las Y's. Por lo tanto, este va a ser menos 44.5 en J. Y por último, para la componente en K, podemos observar que nuestra fuerza F1 está por encima del plano XY, lo que corresponde a la parte positiva en el eje Z. Así que este también es positivo. Pero como encontraremos la fuerza resultante, vamos a tener que expresar ahora la fuerza 2 también en componentes vectoriales. Por fortuna ya habíamos dicho que este valor de 130 libras va a lo largo del eje Z, pero en sentido negativo. Por lo tanto, tendremos únicamente menos 130 en K. Así, para la fuerza resultante, vamos a sumar la fuerza 1 con la fuerza 2 componente a componente. Aquí el único valor que va a cambiar es el de la componente en K, porque es el único valor que tenemos para F2. Por lo tanto, la componente en Y y en J de la fuerza 1 se van a mantener para la resultante. Y haciendo la operación en componente en K, 40 menos 130 es igual a menos 90 en K. Ya tenemos expresada la fuerza resultante de manera vectorial, pero nos piden la magnitud, y para obtener dicha magnitud vamos a tener que aplicarle el módulo a este vector. Y para obtener dicho módulo, lo que haremos será aplicar el teorema de Pitágoras, dado que vamos a elevar cada uno de estos componentes al cuadrado. A continuación los vamos a sumar y le sacaremos raíz. Y aquí está la expresión del módulo, y ven, les digo, es un pitagorazo donde tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Y así el valor en magnitud para nuestra fuerza resultante, después de meter estos valores en la calculadora, nos da 113.56 libras. Pero amigos, aún no acabamos porque nos falta determinar la dirección. Y para dicha dirección nos apoyaremos de los ángulos directores. Así que recordando, tenemos la relación con esta fórmula. Esto corresponde a un ángulo director cualquiera, que esto es igual a la parte de coseno a la menos 1, que es equivalente a
arco coseno o ángulo coseno con el argumento donde tendremos la división del valor de la componente que nosotros nos interese. Aquí tenemos x, y o z, entonces solamente vamos a tomar una dependiendo qué ángulo director estemos obteniendo, y esto estará dividido entre el valor en magnitud de la fuerza resultante. Así que vamos a tener los valores de alfa, beta y gamma. Ahora vamos a ver cuál es la división correspondiente para cada una de estas operaciones. El ángulo alfa es el ángulo director con respecto al eje X, entonces beta es el ángulo director con respecto al eje Y gamma con respecto al eje Z. Lo que estas tres expresiones comparten, aparte de la función ángulo coseno o coseno a la menos 1, es la división entre la fuerza resultante, donde su valor es de 113.56, valor que colocaremos en la parte del denominador en los tres casos. Y la pregunta es, ¿qué valor vamos a tener arriba? Eso depende de cada uno de los ángulos. Para el caso de alfa, que es el ángulo de inclinación con respecto al eje X, vamos a tomar la componente en X de lo que habíamos obtenido en nuestra fuerza resultante, donde esta es la componente en Y para el eje X, que vale 53.07, así que aquí vamos a poner ese valor. Asimismo, va a pasar algo similar para el ángulo director beta y gamma, que es con respecto al eje Y con respecto al eje Z. Así que para el eje Y vamos a tener la componente en J, que es de menos 44.5. Y por último, para el ángulo director del eje Z para nuestra fuerza, vamos a tomar la componente en K, que es de menos 90. Observen que aquí estamos colocando únicamente valores en magnitud y no componentes vectoriales, y también estamos indicando los signos porque puede ser que tengamos una inclinación mayor a 90 grados con respecto a alguno de los ejes, dado que estamos en el espacio. Antes de finalizar, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en todas mis redes sociales y a que le des like al video. Y así finalmente hemos encontrado el valor de la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, expresada en los ángulos directores con respecto a los ejes X, Y y Z. Observemos que para el ángulo beta y gamma tenemos valores superiores a 90, dado que las componentes en J y en K son negativas. Checa mis listas de reproducción de fuerzas resultantes y descomposición de fuerzas, así como todo el contenido de estática que tengo preparado para ti. Yo soy Salvador Fi. Saludos y nos vemos en el próximo video.